Punto uno, sabiendo que era Jesús. Vamos a leer. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Hasta ahí vamos a ver, a desglosar este pasaje. Dice, en tiempo de la oración, el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Hay muchos versículos que en el Antiguo Testamento se menciona que estaban en la hora de la meditación, que estaban en la hora del incienso. Eh, Hechos capítulo 3:1 dice la hora de la oración, la hora novena. Yo estando en este país me empecé a dar cuenta, y eso porque aquí como hay muchos cambios de temperatura en el mismo día, y luego en el invierno uno tiene que estar preparado sabiendo cada hora cómo va a estar la temperatura. Me di cuenta que el calor más intenso es de 3 a 4 de la tarde. Ya sea que estemos a -20 grados, lo más frío, cuando es el calor, la hora del calor intensa está a -12, o sea, la hora más caliente. Entonces, viendo este pasaje, dice que Abraham estaba sentado a la puerta a la hora del calor del día, de 3 a 4 de la tarde, la hora de la oración. Él estaba en su tiempo con Dios. Eh, Vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos 11:6.
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay otra versión que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Entonces, tenemos que llegar con una expectativa, con una fe, con una seguridad que Dios está ahí. Y cuando veamos, tenemos que estar consciente que no estamos hablando al aire, sino a una persona que está ahí enfrente de nosotros escuchándonos. Y era lo que hacía Abraham. Él estaba orando con la expectativa de a cualquier hora puedes venir Dios a encontrarse conmigo. Pero muchas veces nosotros cuando oramos, oramos por costumbres, por tradición, por obligación, y ni se nos pasa en la cabeza que Dios está ahí. Por eso muchas de nuestras oraciones no son cumplidas, porque Él es galardonador de los que le buscan, pero de los que le buscan con fe, creyendo que Él está ahí. Entonces, en lo que estaba Abraham en el calor del día sentado en su tiempo con Dios, de repente alza la vista y ve que vienen tres personas y él las reconoció. Es el punto 2. El punto B, vio que entre esas tres personas que venían era Dios. ¿Por qué? Porque aparte de que él estaba con la expectativa que Dios podía venir en cualquier momento, él conocía a Dios, sabía quién era Dios. Entonces, lo que hizo fue cuando vio, salió corriendo y se postró a tierra. Y sé que él reconoció a Dios porque si no, si hubiera sido otra persona, no se hubiera postrado a tierra, pero él sabía que ahí estaba Dios, que ahí venía caminando Dios en medio de los dos varones. Y por eso fue que se postró y le dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces, desde el versículo 4 al 8, le pide poderle adorar. Hemos visto que el hambre de Dios es la adoración, por eso él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y él sació su hambre. Entonces va corriendo con Sara y le dice, prepara panes. Y yo me imagino que si no, porque ahí dice que le dice amasa, si no tenía los panes hechos, preparar la masa, moler el trigo, ponerle agua, moldar la masa y hornearlo mínimo unas 3 4 horas le ha de haber llevado. Y luego también él, versículo 7 dice que corrió a las vacas y tomó un becerro, lo mató, lo que le quitan la piel, sacan las partes de la carne, lo preparan y lo cocinan o lo asan, mínimo otras 3 4 horas les llevó. Entonces hablamos de que en el tiempo que él designó para adorarle, que le pidió permiso, dame permiso de poderte preparar y saciar tu hambre, estuvo mínimo 3 4 horas ahí. Entonces, podemos ver que muchas veces que cuando nos acercamos nosotros a Dios, lo que menos hacemos es adorar. Damos 4 5 6 palabras y pensamos que ya es adoración. Vimos en las primeras lecciones la diferencia de mirar y de ver. Y ustedes pueden buscar en la Real Academia Española. Ver es ver algo pasajero, así, una simple vista. Mirar es siendo más objetivos, mirar a más detalle, eh, contemplar, observar. Eso es mirar. Entonces, tenemos que aprender a contemplar, a pasar tiempo en adoración con Dios, muchas veces hasta en silencio, esperando que Él hable. Y lamentablemente muchas veces, y yo lo he escuchado,
Muchos oran así: Padre, queremos adorarte, venimos aquí porque queremos rendirnos a tu vida y porque tú mereces toda adoración y por eso nuestra alabanza es para ti. Y dicen todo eso y luego empiezan a pedir, pero en las palabras que dijeron no hubo nada de adoración. Es como si yo le dijera a mi esposa: Amor, siéntate, te voy a preparar la comida. Y le digo: te voy a preparar la comida y me voy. Y ella se siente esperando que yo le prepare la comida y nunca se la preparo. Es lo mismo decir: te queremos adorar y empezar a pedir. Eh, no adoramos, es lo menos que hacemos y es en lo que más nos tenemos que enfocar. Hemos visto que en la adoración Dios revela su corazón, Dios revela su persona, Dios revela a su Hijo. Se nos abre una revelación de quién es Jesús y eso nos ayuda a interceder y a adorar y a conocerle. Y hablando personalmente, a estar firmes en la roca. Dice: después de que él adora, le sacia el hambre, empieza Dios a dar la promesa. Le dice desde el versículo 9 al versículo 15: voy a darte un hijo. Le promete su descendencia. Quién sabe cuántos años ellos estuvieron diciendo: Dios, danos, 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 danos un hijo. Y cuando ellos adoraron a Dios, saciaron su hambre, Dios le concedió. Entonces, veamos el versículo 11 y 12 dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ellos miran con su perspectiva humana la realidad. Somos viejos, ya no podemos tener hijos. Y eso hace que ella se burle de lo que Dios había dicho, pero estaba su duda y su creencia sobre lo que Dios había dicho. Y Dios se da cuenta y le dice: te reíste. Y ya empieza a hablar Dios de la perspectiva divina. Y le dice, el versículo 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces los confronta con su perspectiva, confronta la perspectiva de ellos. Le dice: ustedes dicen que ya están viejos, pero hay algo imposible para mí. Y en esa confrontación, Dios lleva a enfocar su mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pedro vivió algo parecido. Maestro, si eres tú, permite que yo camine sobre el mar. Y dice la narración que había una tormenta y da el primer paso viendo a Jesús y camina el segundo paso viendo a Jesús, pero de repente la tormenta se hace la ola más grande y desvía su mirada y voltea a ver la ola y se hunde. Cuando pierde la mirada de Jesús es cuando la fe se acaba y se va para abajo. Nosotros, mi esposa y yo, levantamos un proyecto allá en Coaxacualcos. Ángel está de testigo. Él estuvo ahí y estuvimos en la casa de oración en Capfi 2 años y sin mentirles, hermanos, de colegiaturas entraban 9,000 pesos mexicanos al mes. 9,000 pesos mexicanos y solo de maestros nosotros pagábamos 11,000 pesos al mes. Y de todos los servicios, la renta y todo, y los gastos personales, se gastaba entre 35 a 50,000 pesos mensuales. Y solo se recibían 9.
Entonces estuvimos 2 años viendo cómo Dios suplía, pero en una de esas mi mirada se enfocó en las voces que me hablaban. No, ¿cómo le haces? Mira, eso no es de Dios. Y muchas veces muchos hermanos se me acercaban a tratar de ahogar lo que yo estaba viendo que Dios me estaba llevando. Y dejamos de ver a Dios y empezamos a ver, no tenemos para la renta, no tenemos para pagar a los maestros, no tenemos esto, hay que esto. Y cerramos el proyecto. 2 años estuvimos, y por eso lo menciono, es difícil estar permaneciendo viendo al autor y consumador de la fe cuando hay tormentas. Pero al ver la perspectiva humana es difícil. Pero si nos enfocamos en la perspectiva de Dios, todo es posible. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Nuestra mirada tiene que estar enfocada en Él para que nuestra fe siga creciendo. Nuestra mirada debe de estar enfocada en el problema del ángulo de Dios, no del ángulo humano, sino nunca vamos a poder. Dice el versículo, el punto 2, Dios revela su corazón después de la adoración. Después que hay adoración y Dios da la promesa del Hijo, versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado más en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de él. Entonces vemos que Dios le abre el corazón y le dice, voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Hemos estado viendo todas estas clases que cuando pasamos tiempo en adoración, Dios revela su corazón, revela a su Hijo, revela quién es Jesús, revela su voluntad a nuestras vidas para que nosotros empecemos a interceder de acuerdo a la voluntad de Dios. No pidiendo Dios, si es tu voluntad sanidad, sánalo. Si es tu voluntad que se muera, que se muera. O Dios, si es tu voluntad, dame ese empleo. No, no es pedir así porque eso no es pedir su voluntad. Eso es pedir dudando. Dios, creo que no me puedes responder porque no sé si es tu voluntad, así que si es tu voluntad, hazlo. Estoy dudando ahí. Pedir conforme a su voluntad es pedir conforme a lo que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para esa situación. Entonces, para saber cuál es la voluntad de Dios en esa situación, tenemos que pasar tiempo en adoración para que Él muestre su voluntad, Él muestre su corazón, Él nos revele y podamos interceder en esa revelación, en esa voluntad que Él nos ha dado. Hijo, sé que acá en este trabajo te van a dar 6,000 pesos y acá 20,000 pesos al mes, pero mi voluntad es que estés en la de 6,000. Aunque, digamos, no, esa no es la voluntad de Dios. Dios siempre piensa que quiere que nos vaya bien. Muchas veces no es así. Eh, Dios le decía a Jeremías, ve y da la palabra. Yo ya te di mi voluntad, ve y hazla. Y Jeremías iba, profetizaba contra el rey
¿Y qué le hacían? Le pegaban, lo metían a la cárcel y nunca le fue bien a Jeremías, pero Jeremías vivió en la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios es que nos vaya bien en esta tierra, pero siempre la voluntad de Dios va a ser que nos vaya bien en cuanto al reino. Entonces, al saber cuál es la voluntad de Dios, podemos empezar a interceder con seguridad, con confianza y con una objetividad, con una fuerza, con una claridad y con un objetivo, una oración certera. Él no esconde su corazón a sus íntimos. Ahí vimos, después de la adoración, él empieza a mostrar su corazón en cuanto a Sodoma y Gomorra. Luego pone la carga. Dice la palabra que Dios no hará nada en la tierra sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Entonces, no lo revela para que nos quedemos con esa información, sino pone la carga para que empecemos a interceder. Ahí Abraham empieza a interceder por el justo. Y vamos al versículo 22. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Entonces permaneció delante de él, aún sabiendo la carga, no se fue a contárselo a su esposa ni a sus criados, él permaneció delante de Dios, esperando el momento adecuado para empezar a pedir. Cuando empezamos una vida de adoración, vamos a descubrir que hay momentos especiales que Dios abre el tiempo kairos, para que empecemos a interceder. Mientras no lo abra, tenemos que permanecer delante de su presencia esperando que Él abra ese tiempo. Y con el paso de los días, con el paso de que vayamos viviendo esto, eso va a ser fácil detectarlo cuando es el tiempo adecuado. Dice, y Abraham permaneció delante de Jehová. Y cuando vio el momento adecuado, dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y le dice, Abraham tenía una revelación de quién era Dios. Le dice, tú eres el juez de la tierra. Él sabía, él tenía esa revelación de quién era él. Y le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En cuanto a la revelación que tuvo de quién era Dios como el juez, empezó a interceder por ahí. Oh, ya sé que Él es el juez. Entonces, Dios, tú eres juez y un juez justo no hace nada injusto. No puedes destruir al justo junto con el impío. Y empezó a interceder, no con su corazón, sino con lo que Dios le había revelado. Entonces, es bueno permanecer en la presencia de Dios, recibir su voluntad, recibir su corazón, pero también esperar los momentos precisos para empezar a interceder. Y después, cuando empezamos a interceder, empezar con lo que Él nos ha revelado. Perdonen que tal vez sea muy repetitivo, pero quiero que quede claro este detalle, porque muchas veces escuchamos mucha información y en 2, 3 días se nos olvida. Y muchas veces no se nos olvida, pero ya tenemos un hábito de cómo orar, qué orar, y nos es difícil cambiar. Y por eso estoy queriendo repetir y hasta que quede claro.
Antes de cualquier intercesión tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esa situación. Que Él revele su corazón, que Él revele su voluntad y nosotros empezar a pedir conforme a lo que Él ya nos mostró. Después dice el versículo 32 de Génesis, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10. Entonces, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Aquí podemos ver que llegó el momento que se sintió apenado, con vergüenza, Abraham, de que estaba pide y pide molestando a Dios. Y le dice, bueno, es la última vez que voy a pedirte. Por favor, no lo hagas. Yo, en lo personal, creo que si él hubiera continuado insistiendo, Dios, ten misericordia de Sodoma y Gomorra, Dios hubiera tenido misericordia. Dios hubiera mandado a alguien a predicar a Sodoma y Gomorra para tener arrepentimiento, como sucedió con Nínive. Dios le tuvo que haber mostrado, según la Biblia, que Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos. Tuvo que haberle mostrado a alguien, voy a destruir a Nínive. Y ese alguien sí se puso a interceder. Y Dios aplacó su ira y le dijo, Jonás, ve y predica en Nínive. Entonces yo creo, en mi conclusión, es Abraham dejó de ser persistente y eso dio lugar que Dios nos respondiera y Sodoma fuera destruida. Abraham logró salvar a Lot con su intercesión, sí, y a sus sobrinas, pero le dio vergüenza seguir, se cansó, se desanimó y pues permitió, no siguió intercediendo por Sodoma y vino el juicio. Punto 3. Vamos a ver un poco algo no fuera del tema, pero vamos a Santiago. Es algo muy necesario para si ya quieres empezar a vivir una vida de intercesión en cuanto a lo que hemos visto, no quiere decir que no es por los demás, que nunca lo hayas hecho. No es lo mismo orar por alguien que te hayan pedido, oye, ora por mi papá, ora por mi vecino, a algo que Dios te haya puesto, que Dios te haya revelado su corazón e interceder. Y este curso tiene ese propósito, que aprendamos a enfocarnos en el corazón del Padre y poder ponernos a interceder en cuanto a su corazón, en cuanto a su voluntad. Entonces, vamos a ver Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí queremos enfatizar dos cosas. La primera, Elías, el profeta, el representante de todos los profetas del Antiguo Testamento, también estaba tentado, también tenía pecados, también era de doble ánimo. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. También se enojaba, se airaba, se deprimía, eh, se peleaba, discutía, miraba de repente cosas que no debía mirar. Seguía sujeto a las pasiones. Pero algo que quiero aclarar es en Primera de Reyes 18, Elías se enfrenta contra 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera, junto contra el rey y todos los soldados y todo el pueblo de Israel. Y
Elías solito. Tiene una victoria, dice, el que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Tiene la victoria, mata a los profetas y al otro día se entera que Jezabel dijo, así como mató a los profetas, así le voy a cortar la cabeza. Y después que él se enfrentó a más de 2 millones de personas solito y los venció, demostró su poder, demostró que Dios lo respaldaba. Al otro día huyó de una mujer. Y él era una persona de doble ánimo. Un día estaba enérgico, eh, victorioso, contento y al otro día estaba desesperado porque una mujer lo quería matar. Pero dice, oró fervientemente para que no lloviese. Acá tengo la definición de ferviente. Dice, según la Real Academia Española, el adjetivo ferviente que designa al que tiene un celo, un ardor, un entusiasmo, el que está hirviendo, el que está en ebullición, perdón, está agitado y en plena actividad. Eso significa que otros sinónimos es que está hirviendo, que está arrebatado, que está entusiasta. Entonces, cuando dice oró fervientemente, está diciendo oró con toda su pasión, oró con toda su energía sobre esa situación. Y Dios respondió. Pero si hubiéramos sido nosotros, hey, David, ora para que no llueva, y yo hubiera dicho normal, Dios, te pido que no llueva, por favor no hagas descender y cierra el agua de las nubes, y en el nombre de Jesús, amén. Eso no es ferviente. Entonces está pidiendo o nos está enseñando que nuestras oraciones tienen que ser fervientes, estar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todo nuestro clamor, nuestra pasión enfocados ahí hasta que Dios responda. Entonces, ese es un punto. La oración ferviente es la que trae respuesta. Y vamos a ver el versículo 16b de Santiago. Igual dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver dos cosas aquí. La primera, la oración eficaz. Eficaz quiere decir, está basada en dos palabras, así como la palabra estar tiene que ver con dos áreas, la área de posición y la área de ubicación. Ejemplo, ¿quién está de manager en el Chedraui de Independencia? Estamos dando la posición. ¿Quién está de manager, de jefe? La ubicación, la posición. ¿Quién está? Y luego, ¿y dónde está el Chedraui? Está en Independencia. Entonces, la palabra estar representa la ubicación y tiene que ver también con posición. Igual la palabra eficaz representa dos cosas: el camino y el final. O sea, mi oración fue eficaz, hubo respuesta, pero también quiere decir oración eficaz es una oración certera para que haya respuesta. No sé si me explico. Entonces, la oración eficaz, la oración objetiva, la oración certera, la oración que va derecho al blanco y no se desvía. Por ejemplo, nos piden orar. Una familia tiene a su hijo enfermo de cáncer terminal. Pueden orar por él. Y sí, Dios ten misericordia del niño. Mira, su mamá está llorando. Mira, padre, su padre está dolido. No tienen para pagar
el hospital, te pedimos que traigas ánimos, que supla, y empezamos a orar por todo, menos por la sanidad del niño, que es por lo que nos pidieron. Entonces, eso no es una oración eficaz. Damos tantas palabrerías que nos vamos en el viaje y nos desenfocamos. Entonces, la oración eficaz tiene que ser enfocada en cierta área, en cierta dirección en la cual nos han pedido. Y dos, la oración eficaz del justo. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 28 al 39 dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Jesús es el mismo que murió y empieza a hablar de que nada nos va a separar del amor de Dios. La justicia tiene que ver con saber, estar conscientes de que nosotros no somos pecadores. Es una mala interpretación cuando la mayoría de iglesias dicen somos pecadores. No, tú y yo, si ya hemos creído en Jesús, no somos pecadores, somos santos. Romanos 1:7, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, entre otros versículos, mencionan que somos santos. Dios ya no te ve pecador. Somos santos que pecamos, santos que a veces fallamos, pero seguimos siendo santos. Es nuestra posición delante de Dios. Somos justos, aunque fallemos. Entonces no nos tenemos que sentir condenados, no debe de haber culpabilidad en nuestras vidas. Eres santa, eres santo, si tú ya has creído en Jesús. Entonces, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que hiciste en el pasado, lo que acabas de hacer hace 2 minutos, si es que cometiste un pecado, lo que hayas hecho, te hayas enfadado, peleado con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu hijo, eso no te hace pecador. Dios ya te perdonó, ya te justificó y Él promete, según Hebreos, que tu pecado lo va a agarrar y lo va a aventar al fondo del mar y nunca más se va a acordar de él. Dice Pablo con estas palabras. En una de sus cartas menciona, yo no le he hecho mal a nadie. Pero si leemos el libro de los Hechos, podemos ver que él mató a cristianos, persiguió a la iglesia. Entonces, ¿por qué él dice, yo no le he hecho mal a nadie? ¿Está mintiendo? No. Lo que pasa es que él sabía que si el Padre prometió olvidar los pecados y nunca más acordarse de lo que hizo Pablo, ¿por qué él se va a acordar de lo que él hizo? Y es triste ver cuando pasan a dar testimonios, es que yo era un borracho, yo iba a la disco, yo robaba, maté a tantos, y empiezan a hablar todos sus pecados, porque no han entendido que no somos pecadores. Cuando venimos a Jesús, el Padre borra nuestros pecados y los avienta y jamás se vuelve a acordar. Y parecemos como el pueblo de Israel en el desierto. Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Allá comíamos ajos y cebollas. Como si comer ajos y cebollas fuera un deleite. Pero nos acordamos del pecado, más de lo que Dios nos sacó de Egipto. Israel nunca en el desierto se acordó, Dios nos sacó con manos poderosas, nos sacó nos libró del ejército egipcio y abrió el mar. En el desierto nunca más volvieron a hablar eso, solo lo decían, en Egipto comíamos ajos, comíamos cebollas, queremos volver allá. Y lamentablemente como cristianos muchas veces hablamos más de lo que éramos antes.
la oración eficaz del justo puede mucho. Y hay otra cosa que nos han enseñado, se nos ha dicho mucho: Dios no escucha a los pecadores. Y aunque está en la Biblia, eso no lo dijo Dios. Si leemos bien el relato, los fariseos agarran a un varón que fue sanado por Jesús, él era ciego, le empiezan a preguntar, ¿quién te sanó? Y empiezan a darle una serie de preguntas. Y él dice, es que sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero el que dijo, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, fue esta persona que había sido ciega, nunca había podido leer el Antiguo Testamento, no conocía a Dios, solo supo que Él le sanó. Y él dijo, Dios no escucha a los pecadores. Y aparte de esa palabra, esa frase que él menciona, que no lo dijo ni Jesús ni ninguno de sus discípulos, se ha creado una doctrina de Dios no escucha a los pecadores. Eso es mentira. Entonces, tenemos que considerarnos justos y santos y que nuestra oración sea objetiva, sea certera, sea enfocada y no desviarnos. Aunque pareciera la misma petición, orar por la familia, que Dios les dé paz, le dé fuerzas y conceda el dinero para pagar el hospital, ejemplo, es mejor ser enfocados en, nos piden, oren por este niño que está enfermo, orar por eso, no por lo demás. Si nos pidieran, oren porque está metido en el hospital y no tienen para pagar la cuenta, ok, nos enfocamos en Dios suple para pagar la cuenta, porque es lo que nos han pedido. Tenemos que ser enfocados, certeros, eficaces en lo que estamos orando. Y punto 4, dice, corriendo la carrera. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hay dos puntos aquí, quitando todo pecado y quitando todo peso. No es lo mismo el peso que el pecado. ¿Qué es el peso? Muchas veces nos sentimos culpables y condenados por cosas que ni siquiera hicimos, pero nos condenaron. Yo comentaba hace rato, yo tuve un compañero en la secundaria que hasta la fecha se siente condenado. Él tenía 8 años, llevaba una cubeta de agua para bañarse, se iba, no, era invierno, algo así, bueno, el frío de Coaxa, y llevaba la cubeta con agua caliente. Y su hermano estaba cambiando un foco y el niño, mi compañero, se tropieza y el agua cayó en su hermano y él estaba tocando el foco y se murió electrocutado. Fue un accidente, él no lo mató a propósito, pero hasta la fecha siente esa culpa. Entonces, muchas veces la falta de perdonar a alguien o la falta de que alguien nos perdone a nosotros nos trae un peso, una culpabilidad, una condenación que no nos deja avanzar. Y para empezar a correr la carrera de la intercesión, empezar a movernos en esto, todo eso que no nos deja avanzar, que es muy pesado para nosotros, lo tenemos que hacer a un lado. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún peso que tú tengas que cargar. Jesús llevó todo nuestro peso en la cruz del Calvario. Y la otra área es quitar todo pecado. Puede ser que tú hayas cometido un pecado años atrás y nunca más lo volviste a cometer, pero te sientes condenado. Eso es peso. Pero si sigues viviendo en un pecado, a escondidas, nadie te ve, haces algo,
tenemos que quitar todo pecado de nuestra vida. No nos deja avanzar, no nos deja fluir, no nos deja estar bien delante del Padre y puede ser también un estorbo para que Él revele su corazón. Entonces, tenemos que estar enfocados con una oración ferviente, una oración con nuestra pasión, pero también libres de culpa, libres de condenación y libres del pecado que está encima de nosotros y que muchas veces le cedemos las puertas para que entre a nuestra vida.